Capítulo 5. Capítulo 5. El testimonio de Jesús. Del curso de investigación de la Biblia y también investigación del testimonio de Jesús a las puertas del cielo. Salmos 78:23. El Señor abrió las puertas de los cielos para que tú y yo entremos. Y nunca antes estuvimos más cerca de entrar por esas puertas que en este momento de la historia. Está un poquito frío aquí en Fresno. Y hoy es el día viernes 22 de mayo. Ya tenemos 2 meses y 3 días enclaustrados por el coronavirus, por la cuarentena. Y el Señor nos promete y nos garantiza, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Créelo, créelo de todo tu corazón. Y por favor, acompáñame en una oración. Santo Padre, ayúdame, Señor, a elaborar esta oración y a eslabonar, Señor, todos los eslabones de la cadena de esta serie que se extenderá por varios capítulos acerca del testimonio de Jesús. Y, Señor, examina nuestras manos y nuestros corazones, que si hay allí mancha, Señor, pedimos perdón en este momento para que sea lavada con la sangre preciosa de Jesús. Si hay espíritus inmundos presentes aquí o donde me ven, en el nombre de Jesús les digo a estos ángeles caídos que Jehová les reprenda en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder y su sangre tiene poder. Y nos ha lavado, Señor, y nos ha purificado con su sangre de todas nuestras inmundicias. Señor, nuestras perplejidades las depositamos a tus pies. Aumentanos la fe, Señor, y ayúdanos a vivir sumisos al Espíritu Santo para realizar, Señor, tu santa voluntad. El testimonio de Jesús, es algo que el enemigo combate, distorsiona, odia y está tratando de destruir e inclusive llegará a confiscar. Te pido, Señor, que me fortalezcas en esta primera parte y en las subsiguientes con tu Santo Espíritu, para que entendamos la importancia del papel que desempeñará en estas últimas escenas de la controversia entre Cristo y Satanás, el testimonio de Jesús. De tal manera, Señor, que reclamamos la promesa: donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y necesitamos tener nuestras mentes libres, nuestras almas libres, para poder desarrollar, estudiar, investigar, creer y finalmente, Señor, obedecer al testimonio de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, es el capítulo 5, el testimonio de Jesús, parte 1. Los hijos de Dios más privilegiados del mundo. ¿Quiénes serán? Son los adventistas del séptimo día
que tienen el testimonio de Jesús. Lo oyen, lo leen, lo investigan, lo practican, lo creen, lo aceptan, lo obedecen y lo divulgan. Y también hay algunos pastores evangélicos, algunos católicos, algunos paganos, y hay también algunos hermanos, miembros de iglesia, protestantes evangélicos, que han ido incursionando en el testimonio de Jesús y de alguna manera podríamos decir que lo tienen. Ellos también son los hijos de Dios más privilegiados del mundo. Y quiero leerte esto. Bueno, quiero que tú puedas verlo bien. Contiene 7 puntos. Los hijos de Dios más privilegiados del mundo. El Señor le concedió el testimonio de Jesús a la iglesia de la Odisea, a la iglesia adventista del séptimo día. Segundo, todas las demás denominaciones están andando a tientas, ya que no tienen el testimonio de Jesús. No tienen esta maravillosa antorcha, primera de Pedro 1:19. Tercero, es como si estuviesen navegando sin brújula en un inmenso mar agitado. Cuarto, las diferencias que provee para la espiritualidad y para la vida cristiana el testimonio de Jesús para los adventistas del séptimo día, bueno, y aquellos que también mencioné, que lo leemos, lo investigamos, lo creemos, lo acatamos y lo obedecemos, son abismales en comparación con los recursos que disponen los evangélicos de las demás iglesias cristianas. Quinto, yo tengo que agradecerle muchísimo a mi Salvador por las múltiples bendiciones que ha traído a mi vida el testimonio de Jesús en todos los sentidos y en todas las áreas de mi vida. Sexto, nunca habría alcanzado la comprensión de la Biblia que hoy tengo, jamás habría profundizado tanto en sus maravillosas enseñanzas si hubiese carecido de las explicaciones, aclaraciones, informaciones y revelaciones que sobre ella, sobre la Biblia, provee el testimonio de Jesús. Si hay algo que el testimonio de Jesús realiza, es aumentar el conocimiento, la comprensión, el entendimiento de la Biblia. Si hay algo que el testimonio de Jesús exalta, enarbola y eleva, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y por último, séptimo punto, bueno, tengo que decir esto porque el Señor me lo trajo aquí a la mente. No existe ser humano que sepa más sobre las bellezas de la Biblia y que más haya descubierto tesoros bajo la superficie de la Biblia que aquel que tiene el asesoramiento del testimonio de Jesús. Imagínate, es el mismo Jesús hablando a través de una vasija de barro. Y séptimo, la aceptación y la obediencia de todas sus enseñanzas, orientaciones, consejos y recomendaciones resultarán en bendiciones incontables para la espiritualidad, pero sobre todo para atravesar por las escenas de la última gran tribulación. Escenas que ya comenzaron a desarrollarse. ¿Quién fue el primer ser humano en tener el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de profecía? Y finalizando esta revelación, que por cierto viene del mismo testimonio de Jesús, vamos a deducir fácilmente cuál fue la primera iglesia en recibir el don profético, el espíritu de profecía. Aquí está la pregunta.
¿Quién fue el primer ser humano en tener el testimonio de Jesús, que en realidad recibió, perdón, estoy arreglando acá un momentico, que en realidad recibió el don profético? Leo de Patriarcas y Profetas, página 48, párrafos 1 y 2. Esto nos va a revelar qué tan antiguo es el testimonio de Jesús. En este capítulo de Patriarcas y Profetas, que se titula El plan de la redención, dice: el hombre tenía vedada la comunicación directa con su Creador, o sea, una vez que hubo pecado, ¿no? Pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los ángeles. En esa forma, ¿cómo? Por medio de Cristo y por medio de los ángeles. Esto trae a mi memoria que continuamente en sus escritos ella se refiere a los ángeles y a ángeles que la acompañaban y a un ángel específico que estaba la mayor parte del tiempo con ella en sueños o en visiones. Muy bien, vamos a leer esta parte que sigue. En esa forma, como por medio de Cristo y de los ángeles, se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana. Desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén, hasta el diluvio, y desde allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios, se le mostró que, si bien el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos escogerían una vida de pecado más bien que de arrepentimiento y obediencia. Los crímenes aumentarían en las generaciones sucesivas y la maldición del pecado pesaría cada vez más sobre la raza humana, las bestias y la tierra. La vida del hombre sería acortada por su propio pecado, disminuirían su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenara de toda clase de miserias. Recuerda que Adán tenía una estatura muy superior a la del hombre más alto que hay en este momento en el planeta. Y por ende tenía un cráneo mucho más grande y una masa encefálica, una materia encefálica mucho más prodigiosa y mucho más superior a la del genio más genial que haya en este momento en el planeta. De esa manera, la información que él recibió y todo ese caudal de revelaciones que recibió él al haber recibido el don profético, el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús por medio de Cristo en persona. Imagínate una cosa de esas. Él no solamente las asimiló y las mantuvo allí latentes con esa mente superpoderosa que tenía, no necesitaban los antediluvianos libros, imagínate, sino que de manera oral transmitió esa información a sus descendientes mientras estuvo vivo, y entre ellos específicamente en el capítulo Set y Enoc, el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, menciona a estos dos, a Set y a Enoc, por nombre de manera específica. Entonces, ¿cuál fue la primera iglesia que tuvo ese tesoro maravilloso? El testimonio de Jesús. La iglesia post caída. La iglesia que se formó con los dos primeros pecadores que fueron expulsados del jardín del Edén. Por cierto, ellos tenían tres características que ha conservado la iglesia de Dios a través de estos casi 6.000 años,
siempre las tuvo. Ya sabemos que tenían el testimonio de Jesús. Ya sabemos también, eso es obvio, que ellos además guardaban el sábado. El testimonio de Jesús nos revela o nos amplía las palabras de Jesús en Marcos 2, 27 y 28. El sábado fue hecho, o sea, fue creado por causa de la humanidad, del hombre. Fue dado a Adán de manera específica antes del pecado y continuó guardándolo el sábado después del pecado, revelación del testimonio de Jesús. ¿Y cuál era la tercera característica que tenía la primera iglesia cristiana y que han conservado todos los periodos o etapas de la iglesia verdadera hasta el día de hoy? Creían en el advenimiento del Mesías y lo publicaban. Qué interesante que la última iglesia que fue rescatada por el Señor de los escombros de la iglesia de Filadelfia, esta iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio, tiene esas tres características que tenía la misma iglesia post-Edén, llamémoslo así, porque ellos no tenían acceso al Edén, al paraíso, aunque podían verlo hasta antes del diluvio, podían ver el paraíso. Qué privilegiado eres si fue Jesús a través del Espíritu Santo el que te condujo a la iglesia adventista del séptimo día. Y si no fuiste traído aquí por Jesús, sino por el enemigo, ya estudiamos bastante sobre eso, y llegas a escuchar la voz de tu conciencia y a escuchar todo lo que el testimonio de Jesús revela y amplifica de la palabra de Dios, el Señor puede hacer contigo el milagro que hizo con un abuelito llamado Nicodemo, que era líder de la iglesia, estaba en los puestos más elevados y no era convertido. El Señor te puede convertir. Nicodemo murió en la pobreza, porque entregó, nos revela el libro Hechos de los Apóstoles, toda su riqueza. Este hombre era muy rico, entregó todos sus bienes para la incipiente y pobre iglesia apostólica. Muy bien. Si me estás viendo por primera vez, yo soy Luis Enrique Restrepo Arango y a través de este número de celular y de este número de WhatsApp o de este correo, puedes entrar en contacto conmigo y yo te enviaré todas las 36 lecciones. Este curso a las puertas del cielo contendrá 36 lecciones. Todas te las enviaré a tu correo. Vamos pues para la primera pregunta de este capítulo 5, de esta parte 1, que se titula, este capítulo 5 se titula El testimonio de Jesús. Y vamos a sacar el papelito de aquí y vamos a considerar la primera pregunta. ¿Listos? Nos dice, según el buen pastor, perdón, yo lo cuadro bien aquí, según el buen pastor, o sea, Jesús, ¿qué características tienen en común todas sus preciosas ovejas? Juan 10, 3 y 27. En estos dos versículos vamos a encontrar esta respuesta. Todas las ovejas de Jesús oyen su dulce voz y le siguen. Abre tu Biblia, Juan capítulo 10, versículos 3 y 27. Juan, el
capítulo 10, versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Jesús está hablando de sí mismo como el buen pastor. Tú puedes leer todo el capítulo y dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Sea cual sea el culto o el sistema de adoración al que tú pertenezcas, si tú eres una oveja de Jesús, oirás su voz hablarte a través de el testimonio de Jesús. Y Él te sacará de cualquier sistema falso de adoración en el que te encuentres. Y mira el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Muy bien. Aquí Jesús está hablando en tiempo presente, porque en tiempo presente todas las ovejas de Jesús que estén en el mundo pagano, 51% de los habitantes del planeta, en el mundo católico, 16% del planeta, y en el mundo evangélico, alrededor de 17 a 18% de la población del planeta, con la luz que ellos tengan allí en sus sistemas de adoración, siguen a Jesús, siguen al Cordero. Y ahora cuando se derrame el Espíritu Santo, y está a punto de derramarse, todas esas ovejas saldrán de esas tres grandes áreas de sistemas de adoración falsos y seguirán a Jesús aquí en la secta aborrecida, en la iglesia adventista del séptimo día. Muy bien, entonces la respuesta está en perfecta armonía con la Biblia, con la palabra de Dios. Volvamos a leer la respuesta. Todas las ovejas de Jesús oyen su dulce voz y le siguen. Ahora escuchemos acerca de estas declaraciones, de este contexto del capítulo donde Jesús habla del buen pastor y se presenta como el buen pastor. ¿Qué mejor cosa que escuchar el testimonio de Jesús? O sea, al buen pastor hablando a través de una vasija de barro. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Estoy leyendo del Deseado de todas las gentes, página 446, párrafo 2. Dice, los pastores orientales no arrean sus ovejas, no se valen de la fuerza o del miedo, sino que van delante y las llaman. Ellas conocen su voz y obedecen el llamado. Así hace con sus ovejas el Salvador y Pastor. Si tú perteneces a otro sistema de adoración diferente al adventismo del séptimo día y eres una oveja de Jesús, el Señor Jesús te está haciendo un llamado a través de esta serie, de este curso de investigación titulado A las puertas del cielo, para que salgas de ese sistema y entres al adventismo del séptimo día. Porque solo el adventismo del séptimo día únicamente tiene el testimonio de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Escucha lo que dice. La escritura dice, condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Por el profeta Jesús declara, con amor eterno te he amado,
por tanto te soporté con misericordia. Él no obliga a nadie a seguirle. Con cuerdas humanas los traje, dice, con cuerdas de amor. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan, si no es el temor al castigo, ni es la esperanza de la recompensa eterna, lo que nos induce a seguir a Cristo, entonces, ¿qué es? Es la contemplación de su amor incomparable. Vamos a leerlo. Contemplan el amor incomparable del Salvador revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Deseado de todas las gentes, 446.2. Tú puedes digitar allí en tu celular o en tu computador, en internet, en YouTube, colocas el deseado de todas las gentes, capítulo 1, y colocas Arques con S sin H, Arques de Ramón, y le das Enter, entrar. Y allí escucharás el audiolibro del libro más bello, más hermoso, pero más inspirado que jamás se haya escrito después de la Biblia acerca de Jesús, de tu Salvador. Observa todo lo que acabamos de leer. No es el miedo al castigo, ni es la esperanza de la recompensa eterna lo que nos hace seguir a Jesús. Imagínate, ¿qué tal estar siguiendo a Jesús por miedo del castigo? Por miedo. No, 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 no. No vamos a entrar a un cielo en el cual habría un Dios que es un tirano, que es un juez severo, que solamente inspira miedo. No, 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 no. Cristo reveló el carácter del Padre aquí en la tierra. Dios es amor. Observa lo que dice. Contemplan el incomparable amor del Salvador revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. Entonces, ¿qué nombre tan apropiado el que Dios le dio a el espíritu de profecía, al don profético, cuando lo llama el testimonio de Jesús? Si hay algo que el testimonio de Jesús exalta y eleva, es la persona, el ministerio, la misión, la obra del Salvador Jesús y sobre todo el amor y el carácter de ese Salvador. Y al final dice, el amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan a Jesús. Ellos oyen su voz y entonces le siguen. Y estás invitado a seguirle en la iglesia que tiene este maravilloso don profético, el testimonio de Jesús. Ya viene la segunda parte, ya regresamos.